Bueno, ustedes han declarado como cosa inconstitucional el hacinamiento de los penales y han dado una serie de medidas para que esto se revierta, pero a largo tiempo todavía. Efectivamente, es una problemática que el Tribunal Constitucional ha evidenciado a partir de un caso que ha tenido que pronunciarse frente a la denuncia de un interno del penal de Tacna por las condiciones en las que sufría la privación de su libertad. En este caso, el interno dormía sobre cartones en el piso y se trataba de un interno que inclusive tenía problemas vinculados con su salud, TBC, y estas condiciones agravaban más sus condiciones, ¿no? La sentencia ha invisibilizado o ha evitado identificar el nombre del interno, pero sí hemos tomado el caso para no solo preocuparnos por el caso de este interno que nos hace referencia a este drama, sino que hemos utilizado este caso para evidenciar una situación masiva que se da en todos los penales y en todo el sistema carcelario de nuestro país, y que se llama sencillamente hacinamiento, y que sencillamente tenemos desde el tribunal que decir que las restricciones de la libertad, por más que sean legítimas, por más que vengan de una autoridad judicial, tienen que darse en condiciones por lo menos que aseguren una vida digna y que aseguren la salud de las personas que estén detenidas, ¿no? Entonces, eso es lo que evidencia, y la situación es dramática por lo siguiente. Quisiera ponerle un ejemplo. Una cárcel en Chanchamayo que está diseñada para 120 personas, al final es ocupada por 784 personas. Y de repente quisiera ubicarme en el imaginario de sus oyentes. Mire, imaginémonos un ascensor que está diseñada para 4 personas, en ese ascensor van 20 personas. Y la otra pregunta que nos planteamos, ¿y necesariamente las 20 personas tenían que necesitar ese ascensor? ¿O posiblemente otras personas podrían haber subido de repente para otros caminos, por las escaleras, que no era vital llegar a usar un ascensor? Y eso es lo que hace de reflexión la sentencia, ¿no? Que las cárceles, que el sistema penitenciario... Sí, dígame. Doctora Ledesma, disculpe que le interrumpa, pero yo creo que hay que tenernos un momento en algo que usted acaba de decir y que resulta absolutamente relevante. Usted dice, un interno presenta, ¿no es cierto?, un expediente ante el Tribunal Constitucional reclamando que la condición de hacinamiento es una violación a los derechos constitucionales. Pero se ha discutido, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional habeas corpus con respecto a la prisión preventiva, y a mí siempre me llamó la atención de que se tomaran resoluciones sobre una persona, porque era un político, un empresario encopetado, ¿no es cierto?, con recursos como para contratar tremendos estudios de abogados, pero que en el Tribunal Constitucional no se planteara que esto no era un problema de una persona, sino que había más de 30.000 personas en condición de prisión preventiva y que por lo tanto si se tomaba decisión sobre uno, algo debería decir el Tribunal Constitucional sobre el resto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos enfrentando en este momento? Creo que son 34.000 personas en prisión preventiva. Claro, hay 97.000 detenidos en nuestro país, la tercera parte está con prisión preventiva y 2/3 partes tienen condena. Las detenciones preventivas, los criterios que se impongan son criterios jurisdiccionales que lo asume cada juez en cada caso concreto, ¿no? Pero nosotros lo que hemos analizado son las condiciones de restricción en las que toda persona, al margen de que esté condenada o que esté procesada, ¿no?, se le obliga a sufrir. Y ese ya es un tema que podríamos decir estructural, es un tema ya de organización del Estado, en que inclusive hay factores como el que usted está diciendo, de repente la excesiva mirada carcelaria de los jueces, de repente una mirada muy punitiva desde el punto de vista de la legalidad, ¿no?, leyes muy draconianas, pero la otra posibilidad es que como Estado tampoco estamos organizados para albergar tremenda cantidad de personas en estas condiciones. Pero lo más trágico no es el tema albergar, sino qué estamos haciendo desde los penales
para transformar la vida de estas personas, se supone resocializarlos. Lo que también se evidencia es que los penales son lugares donde se alberga personas, pero que realmente no hay una política de reinserción social, laboral, educativa, familiar, lo que se quiera, ¿no? O sea, esto es una mirada profunda, drástica, diría, estructurada a lo que nosotros somos como país en el sistema penitenciario, ¿no? Sin embargo, en una de las líneas de las ponencias y en el consenso que se llegó en el Tribunal Constitucional, hay delitos donde ustedes sí consideran que deben ir a prisión, y una de esas consideraciones son los delitos de corrupción de funcionarios públicos. Entonces, volviendo un poco sobre las palabras de Nicolás, por eso las prisiones preventivas, donde todavía no están condenados, pero son delitos de corrupción, ¿estos sí estarían respaldados para tener una prisión preventiva o no? No, los criterios de prisión preventiva no los puede fijar el tribunal, lo fija cada juez en cada caso. Cada caso es el que justifica si una persona se le priva de su libertad o no en una prisión preventiva, teniendo en cuenta al peligro que pueda generar, teniendo en cuenta a la obstaculización, a muchos factores. No podemos decir que esta es la regla general, pero sí le puedo decir que la regla general que el tribunal ha fijado en una exhortación al Poder Judicial es que las cárceles deben ser pobladas preferentemente por personas que hayan cometido delitos graves, le digo, que generen un peligro social, ¿no? Pero no por personas que de repente cometan delitos, sí, pero que sus delitos no sean de trascendencia. Le pongo un ejemplo. Hay 3.000 personas en promedio que están detenidos por no pagar sus pensiones alimenticias a sus hijos. Claro que es reprochable que un padre o una madre no cumpla con su obligación alimentaria, pero tendría que detenerlo tan igual como un corrupto de funcionarios, tan igual tendría que tener como un terrorista, pero sin embargo están detenidos, están restringidos. Entonces, eso es lo que llamamos la atención. No todos los delitos justifican una medida tan drástica como una detención, y ahí pues va una mirada ya desde el ámbito jurisdiccional de los jueces, ¿no? También mirar la realidad y cómo vamos a manejar este sistema carcelario. También desde el punto de vista del Congreso, una legislación que sea adecuada, que permita ver otras alternativas de restricciones de libertades, ¿no? Los grilletes electrónicos, las ejecuciones en sus propios domicilios de las penas, y una serie de miradas que el legislativo también tendría que mirar de una manera creativa para colaborar con este no hacinamiento. O sea, es un problema de todos. Claro, el tema como ustedes señalan y ustedes señalan en el Tribunal Constitucional es que lo que estamos enfrentando y la crisis del coronavirus nos ha obligado a mirarlo así, muchos no lo hayan querido ver, son problemas estructurales, como usted señala, de la sociedad peruana, y este es uno de ellos, ¿no es cierto? Es decir, la situación de los penales hoy no es una circunstancia que se ha, digamos, producido en las últimas semanas. Tenemos décadas que nos han llevado a lo que estamos viviendo hoy, y sabe Dios cuánto tiempo vamos a necesitar para corregir esta situación. Exacto. Ahora, hay urgencias, doctora Ledesma, con respecto a las urgencias, es decir, se han tomado medidas como el liberar a sentenciados que estén a punto de cumplir sus condenas, a madres gestantes, a madres que estén cumpliendo condena con sus hijos, ¿no es cierto? Se establecieron una serie de parámetros, sin embargo, esto demora demasiado, ¿no? Y lo cual supone una exposición o mantener en una exposición a riesgo a estas personas por el COVID-19. Bueno, también tengo que decirle que hay otros factores extrajurídicos. Hablar de los presos no es un tema muy popular. Hay sí una gran resistencia en el imaginario popular de que los funcionarios nos preocupemos por este sector de población que en cierta manera diríamos vulnerable porque está restringida en su libertad y no está en la misma condición de una persona que libremente pueda tomar decisiones sobre su vida, ¿no? Entonces es un sector de la población, podría decir, estigmatizada, ¿no? Desde las propias cárceles, y la mirada pues no siempre ha sido de mucho interés hacia ellos, pero de una mirada de una institución como da el Tribunal Constitucional y jueces que estamos designados para cumplir esa mirada,
decimos que los derechos fundamentales se aplican a todos, sea persona de restringida libertad y no restringida de libertad, ¿no? Y también tenemos que hacer una autocrítica como Estado, qué estamos haciendo desde todos los niveles, no solo del problema del Minjus que hace por una mala administración en el tema de hacinamiento, sino también veamos desde el punto normativo, legislativo, ¿no? ¿Qué medidas legislativas estamos dando para evitar tanta tema carcelario y generar otras alternativas de delitos leves que podrían tener otro tipo de sanciones? ¿Qué hacemos desde el punto de vista judicial como jueces cuando de repente el delito es una lesión leve o temas mínimos, robo de un celular o de repente no pagar la pensión de los alimentos, que lo tenga que encarcelar tan igual como un narcotraficante? Entonces es una mirada reflexiva de todos y todos cómo contribuimos a generar lamentablemente Claro, este problema de hacinamiento. incluso en el tema del narcotráfico, es decir, las cárceles están llenas de microcomercializadores de droga y los dueños del negocio no son precisamente los que están pagando, digamos, ¿no? Eso también debería obligar a una mirada diferente con respecto al tema, ¿no? O sea, ¿cuánta gente está involucrada por desempleo, por carencia, por desesperación, por abandono? ¿Cuántas mujeres que sus maridos las dejaron y tienen que cargar con 4 hijos terminan involucradas en la microcomercialización? Eso deberían ser factores a tomar en cuenta a la hora de sentenciar, ¿no? Exitosa. Claro, pero también hay un margen, hay un marco legal. Por ejemplo, la ley le pone un mínimo, por decir 10 años mínimo. El juez penal tendría que, o de repente, si ser benévola, ponerlo el mínimo. Pero yo diría más bien desde el punto del Congreso, ¿por qué tengo que mantener una regla de mínimo de 10? Una modificación legislativa me llevaría de repente a reducir y a decir, bueno, hagamos que por situaciones que tendrían que justificarse se reduzca el mínimo en estas sanciones, ¿no? Estoy haciendo un ejercicio, no me estoy imaginando. Pero la regla lo cree el Congreso. El juez lo aplicará al caso, pero hay una regla mínima sobre la cual el juez se tiene que mover. No puede ir más allá de esa situación. Doctora Ledesma, yo quiero aprovechar que la tenemos en la línea para retomar un tema que puso usted en el candelero, pero sobre el que todavía no terminan de tomarse decisiones, que es, usted dijo que había que producir una reducción de sueldos en los altos funcionarios del Estado peruano. ¿Qué pasó con eso? Bueno, es una propuesta que lo hice en un momento hablando o invocando uno de los principios que deberíamos tener en una organización social como la que todos vivimos, que es la solidaridad social, sobre todo teniendo en cuenta que esta pandemia ha afectado laboralmente a personas que tienen sus ingresos día a día y que esta afectación no es igual de repente a quienes tienen ingresos del Estado, y no estoy hablando solamente de las autoridades o funcionarios públicos elegidos como el Congreso, o los ministros, o nosotros como magistrados del tribunal. También estoy hablando de las empresas del Estado, que también tienen muy buenos ingresos y que también requiere que el Estado en su conjunto, a mi entender, a mi percepción, debería tener también una política general de sensibilizarse con la situación que estamos pasando todos los peruanos. Yo digo que soy una persona privilegiada porque tengo un sueldo permanente, pero no ese privilegio lamentablemente lo tenemos todos los peruanos. Doctora, pero no quedó en nada. Olvidarnos de ello. Quedó en nada. Es una propuesta. Bueno, quien tendría la posibilidad de regular y generalizar una regla es el Congreso o es el Ejecutivo dentro de facultades delegadas, ¿no? Pero bueno, es una propuesta que lancé y quedó ahí, creo. Doctora, yo quisiera volver al tema de los penales y decirle y preguntarle cómo se ha manejado, cómo cree usted, porque lo que ustedes acaban de declarar en el TC es a largo plazo, pero ahora que estamos en medio de la pandemia, ¿cómo analiza usted que ha tratado este gran problema de hacinamiento el Ministerio de Justicia? Bueno, una de las primeras acciones que hemos visto es hacer lo que nosotros hemos ordenado, cerrar los penales. El Ministerio, el INPE ha cerrado el penal Sarita Colonia porque ya era insoportable, tenía un nivel de hacinamiento y con un contagio de COVID en esas condiciones era pues muy riesgoso. Cerró y ha comenzado a derivar los presos a San Jorge o a otros medios, pero entonces una de las primeras acciones que hemos visto que han comenzado a hacer una administración penal por penal y ver los penales que pueden ser caóticos, en este caso tomó la medida de cerrar. Otra medida, lamentablemente, que no ha tenido mucho dinamismo,
ha sido el tema de mirar el tema del tema de la computación de penas, el tema de los indultos que se han manejado un poco lentos y siguen, creo, saliendo lentos y casi no son mucha la población beneficiaria. Pero también hay que ver acá otro factor social que concurre. No es cuestión de sacar a las personas que están detenidas a que sean libres, sino que también hay que ver dónde se van a ir. Y su propia familia, inclusive, por trabajos que se ha indagado, tampoco quiere recibirlos. No, los familiares tampoco son tan solidarios con la persona que está en el penal y le abren las puertas y le dicen, ven acá, no. Entonces ese es otro problema que se tiene que evidenciar, dónde se van a llevar. Entonces estaban hablando de albergues transitorios. Claro, porque usted me dice que los van a pasar a otros penales, entonces simplemente están trasladando el problema de hacinamiento a otro lugar, pero se ha actuado con retraso, ¿no? Sí, eso sí es evidente, pues una situación de la coyuntura en que vivimos pues requiere reacciones rápidas, ¿no? Funcionarios que tengan reflejos. Ahora, el caso para de Abimael Guzmán, doctora Ledesma, ¿qué juicio le merece? Los abogados de Abimael Guzmán han presentado un habeas corpus que ha sido admitido a trámite y donde lo que ellos están diciendo en resumen es que las condiciones de salud y de edad de Abimael Guzmán y el supuesto riesgo al que está expuesto de contraer el COVID-19, lo cual en su caso sería fatal, justifica, porque han dejado abierto, entiendo, dos posibilidades, o que sea trasladado a otro penal que resulte más seguro, o que sea trasladado a prisión domiciliaria o una medida de esa naturaleza, lo cual plantea un tema sumamente delicado. El problema es que el trámite ya fue admitido. Y ya se notificó a las autoridades de la base naval del Callao para que informen cuál es la situación de Abimael Guzmán. Claro, pero una cosa es que se admita y se indague, se verifique, ¿no? Lo que se dice, y otra cosa es que se le dé la razón o no, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, como hace todo juez en todo habeas corpus, es investigar qué tan creíble es, qué tan riesgoso es, qué tan cierto es lo que usted está señalando, y luego de su investigación tomará la decisión de amparar o no el pedido, ¿no? O sea, no es suficiente que yo alegue que estoy afectada de salud, sino se tiene que demostrar. No es suficiente que diga que estoy en una situación de riesgo, se tiene que verificar ello, ¿no? O sea que lo que estará haciendo el juez es indagar para luego corroborar lo que dice el solicitante o de repente decirle que no es cierto. Claro, porque la base naval se supone que es un establecimiento seguro. Están ahí resguardados con máxima seguridad y no tendrían por qué contagiarse. Es decir, ¿quién los va a visitar? Yo me imagino que están tomando las medidas de seguridad para que los militares no se contagien, pero está relativamente seguro. Él no está en el hacinamiento, que están otro tipo de presos. Claro, evidentemente, pero lo que le quería decir es que en todo proceso requiere una verificación de los datos que de la situación, ¿no? No es suficiente alegar. Entiendo lo que ha hecho el juez a cargo, ¿no es cierto? Ha solicitado información sobre si hay gente contagiada, sobre en qué condiciones está detenido. Ahora, pasando a otro tema, doctora Ledesma, insisto, aprovechando que la tenemos conectada, el tema de las demandas de inconstitucionalidad, que entiendo esta de los peajes sería la primera que está planteando el Ejecutivo sobre el Congreso. ¿Cuál es el procedimiento que va a seguir? O sea, esta demanda ya ha entrado a proceso, ¿en qué punto está? Mire, yo hasta el día de ayer, martes 26, no he tenido conocimiento que haya ingresado alguna demanda de esas características. Tendría que verificar nuevamente en el sistema, pero hasta ayer a las 9 de la mañana no existía un ingreso de esa demanda. Pero en el supuesto que ingrese cualquier demanda, no necesariamente esta, la regla es, nosotros tenemos un correo electrónico donde se puede presentar, que es trámites@tc.gov. También tenemos una ventanilla virtual, tenemos un procedimiento virtualizado para el proceso de inconstitucionalidad, así que no se requiere para nada presencia física. ¿Y cuánto tiempo demoraría tomar una decisión sobre un asunto de esa naturaleza? Mire, se recibe la demanda, se decide si se admite o no, y luego se comunica a la parte demandada, que en este caso sería el Congreso posiblemente, y
se le da 30 días hábiles para que el Congreso conteste. El Congreso puede contestar si quiere en los días, pero el tope son 30 días hábiles, y luego el tribunal señala un día para escuchar a las partes y resolver. Nosotros estamos haciendo todo a través de audiencias virtuales, hacemos audiencias virtuales y podríamos resolver también de esa manera, como lo Pero estamos digamos, haciendo. si usted tuviera que ponerle plazos, en 60 días Sí, podría estar resuelto sí, el tema. el tribunal sí estaría en posibilidades de resolver en 60 días ese caso, porque es un caso virtualizado. Yo no le pido que adelante opinión, pero en reglas generales, esta demanda de inconstitucionalidad podría tener un sustento en el flagrante caso de corrupción, o simplemente se tiene que respetar los contratos por una estabilidad jurídica en el país. Mire, yo prefiero abstenerme de opinar. Por último, ni siquiera existe la demanda. La verdad, realmente es una noticia, pero en la realidad no existe ninguna demanda en el tribunal. ¿Ah? Sí, pero ¿qué dice la regla general? La regla general es de que debe prevalecer la Constitución aún en un estado de emergencia, y la regla general también señala que los contratos tienen una cobertura y una protección constitucional, ¿no? Entonces la Constitución nos rige en todo escenario de nuestra vida, al margen de que estemos en un estado de emergencia o no de emergencia. Hay salidas y hay mecanismos que el constituyente ha diseñado aún en estas situaciones de crisis. Entonces ya vamos viendo por dónde va. La interrogante, claro, lo que habría el problema es que esta discusión introduce un tema muy importante que nosotros hemos planteado acá en Exitosa, doctora Ledesma. Es decir, no podemos hacer la vista gorda o ignorar de qué contratos estamos hablando. Es decir, no es un contrato hecho de buena fe, ¿no es cierto?, donde de repente el Congreso enloqueció y decidió pasarle por encima, ¿no es cierto?, por el tema de los peajes. Son contratos que han sido construidos en base al soborno, a la corrupción, al financiamiento ilegal de campañas, al pago de comisiones ilegales. O sea, eso es tan conocido que es parte del proceso. Si hay gente presa y hay hasta confesiones sobre esto. Entonces, ese hecho no se puede ignorar, me imagino, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Bueno, a la hora de tomar una decisión tomaremos en cuenta muchos elementos, pero ahora no hay nada sobre el cual podamos analizar, ¿no? Estamos hablando sobre conjeturas. Entonces, solamente para ir cerrando, por favor, doctora Ledesma, usted se reafirma en el tema de que todos los funcionarios públicos deberían ver recortados sus sueldos para ayudar en esta pandemia, donde estamos viendo que muchos peruanos están sufriendo, pero hay algunos que ni siquiera se les mueve la nariz, no se les mueve un pelo, no quieren hablar del tema. Bueno, te digo que todas las personas que tengan determinados ingresos del Estado, al margen que sean autoridades, funcionarios, servidores, o la categoría que estén, debería el Estado imponer una política solidaria de reducción transitoria de esos ingresos, a fin de ser destinados de manera solidaria a quienes están sufriendo este desempleo o esta situación de crisis laboral en la que estamos. Transitoriamente habría que ser solidario.